¿Qué tipo de autores Bradbury y es buena ciencia ficción? ¿No es buena ciencia ficción? Vaya, le tengo mucho cariño. Para mí es ciencia ficción. Él incursionó hasta en el género policíaco, Ujú. ¿sí? Su libro de relatos policíacos es muy bonito, es muy padre. Eh, Creo yo que él trasciende más allá de la etiqueta, más allá del género, es literatura pura. Es literatura, es literatura de ideas, es una marca editorial él mismo. Lo bradburiano es un sello que habla también de una época, que habla de un periodo histórico en su país, en Estados Unidos, de cómo el hombre percibía estos cambios, porque él vivió en una época de cambios muy dramáticos. Su clásico Crónicas Marcianas, Fahrenheit, no sé, todos estos, su literatura incita a la reflexión, incita sobre todo a pensar en nuestro lugar dentro de los cambios. Y creo que, por ejemplo, no hay una novela tan bonita, bueno, vaya, dentro de esos términos, este, para comprender lo que estamos viviendo, de alguna manera, creo yo, como Crónicas Marcianas. Están llegando, si el virus lo podemos ver como una entidad extraterrestre de alguna manera, ¿no? Es algo ajeno. Estamos viviendo un ambiente, como estábamos platicando, de ciencia ficción, pero como si estuviéramos en medio de una invasión extraterrestre de alguna manera. ¿Sí? Los marcianos ven que vienen los terrícolas, entonces, ¿cómo lidiar con eso? Y creo que la literatura de Ray Bradbury nos ayuda a cómo enfrentar esta época, ¿sí? Lo cual habla de su trascendencia, habla de que es una literatura para siempre, es algo que no es cuestión de moda, es algo tan trascendental de la literatura de Bradbury, es que sus personajes están enfrentando a situaciones adversas, extrañas, sin duda. Bradbury, además de ser un pionero, sí, además de ser un pionero, creo que él nunca, vaya, mm, el oficio se le nota, se nota que se desenvolvió con oficio, pero sobre todo a él le inquietaba el nuevo mundo al que nos estábamos enfrentando. ¿Sí? Si bien, como decíamos, incursionó en otras áreas, en otros géneros en los cuales no es tan conocido, eh, creo que él vio la posibilidad, el potencial que tenía la ciencia ficción, eh, para prepararnos para enfrentar a lo desconocido. Eso es utilizando lo maravilloso para prepararnos, creo yo. Tal vez muchos no coinciden conmigo, tal vez, pero creo yo que este, este, volvemos a lo mismo. Él usa este principio de incertidumbre, qué es lo que viene, a qué me estoy enfrentando, y pone a sus personajes a no evitar lo que viene. ¿Sí? Hay algo de valor, hay un valor inherente al espíritu humano para enfrentar las dificultades, que tal vez también tenga algo que ver ahí con esta actitud estadounidense, idea estadounidense. Es muy estadounidense, ¿verdad? ¿No? Pero creo que su literatura, tal vez no era su intención prepararnos, pero al menos él pensaba, hey, de alguna manera, voy a, mis personajes se tienen que enfrentar, no le tienen que dar la cara, o circunstancialmente se lo encuentran o lo buscan, pero nunca le dan la espalda. Sí, creo que a rasgos generales puedo decir eso, pero creo yo que es una literatura valiente, si esas vamos, valiente ante la incertidumbre. Es una relación muy emotiva porque la primera novela que yo leí cuando tenía 11 años fue Fahrenheit 451. Yo teníamos una enciclopedia infantil
temática, y entonces había un volumen que hablaba sobre literatura y decía que el gran maestro de la ciencia ficción era Ray Bradbury. Yo era muy niño, pues tenía 10 años cuando leí eso, y a los 11, yo siempre lo he dicho que tuve el privilegio de crecer en una familia de lectores, entonces pedí que me compraran ese libro y fue el primer, en mi familia los niños leíamos historietas y el libro, la novela era una especie como de graduación. Entonces, mi papá había insistido mucho en que yo leyera a Salgari o a Julio Verne. Hasta la fecha bromeamos con eso. Él quería que yo leyera El Correo del Zar, pero se me atravesó Fahrenheit 451, que además para mí tuvo dos efectos. Uno es que era una ciencia ficción muy diferente a lo que yo estaba esperando. Yo había crecido. A mí no me tocó ir al cine a ver la primera película de Star Wars, pero sí la segunda, la del Imperio Contraataca. Entonces yo esperaba como una cosa así y me topé con esta distopía sobre la lectura, con este tono profundamente melancólico, con esta prosa poética que para mí fue como toda una revelación. Y justo él siempre sufrió mucho que lo categorizaran como un escritor de ciencia ficción. Y él decía que era más cercano a la fantasía. De hecho, decía que el único libro de ciencia ficción que había escrito había sido Fahrenheit 451. Decía que las crónicas marcianas eran fantasía porque era algo que no podía suceder. Pero, digamos, su valor está, y él mismo lo decía, en que no escribía para prevenir el futuro, para predecir el futuro, sino para prevenirlo, en sus propias palabras. Entonces, lo que él buscaba era como esta voz de alarma que tiene la ciencia ficción desde Frankenstein, de decir, cuidado, porque si jugamos con esta tecnología irresponsablemente podemos hacer esto. Entonces su valor es que solía plantear el peor escenario posible y lo exploraba, como con una ambición literaria que no era común en esa ciencia ficción popular de aquellos años 30, 40, 50. O sea, hay que entender que se publicaba como no en libros originalmente, sino en el circuito de las revistas populares, que eran publicaciones dirigidas justo a un gran público semianalfabeta. O sea, no había televisión, el radio y el cine ya existían como medios muy populares, pero la gente era un poco el equivalente a nuestro libro vaquero, las revistas populares de ciencia ficción, de cuentos policíacos, de terror, de aventuras. Entonces, él es uno de los varios que logran como trascender a los subgéneros de esta especie como de artesanía menor a llevarla a través del buen oficio y la ambición literaria a un espacio de respetabilidad cultural. Y yo lo pienso más o sea, quiero pensar más en términos de por qué es buena literatura que por qué es buena ciencia ficción, que me parece más importante. Es el heredero de una tradición de cuento que empieza con Edgar Allan Poe, sigue con Ambrose Bierce, continúa con H.P. Lovecraft, luego con Bradbury para terminar en Stephen King. O sea, que es este cuento, son estos autores como de origen popular, de temas fantásticos o macabros o estrambóticos, que finalmente logran, que empiezan como en los circuitos de la literatura popular, pero logran trascender y convertirse en referentes muy importantes de la literatura norteamericana. Él tiene una relación muy temprana con los cómics, desde los años 50 se adaptan cuentos de él al formato de los cómics, mucho antes de que los cómics se consideren una forma legítima de expresión, era una especie de artesanía menor. Y esto me parece muy importante señalarlo y resaltarlo. Entonces, eso lo hace además un autor profundamente norteamericano. Su relación con estos dos medios, que si bien no inventan formalmente los gringos, sí son los que los consolidan como medios importantes. Sobre todo es un gran autor del asombro que permite que enamora a los jóvenes lectores de los libros. O sea, sigue siendo una gran puerta de entrada para la lectura, los libros de Ray Bradbury. Y eso por un lado. Y por el otro, esta forma como de imaginar, esta conexión con el niño interior
que logra a través de sus textos, me parece que sigue siendo uno de los mecanismos como más utilizados dentro de literatura fantástica y también dentro de literatura infantil y juvenil. No se le considera propiamente un autor juvenil o infantil, pero esta mirada de asombro que tiene sobre el mundo podría fácilmente colocarlo en ese espacio con novelas como la de La Feria de las Tinieblas, por ejemplo, o El Vino del Estío, que son historias como de crecimiento, de este tránsito de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez, pero siempre conservando la mirada de asombro. Y todo eso me parece importante. Me parece que es lo que hace que sea una lectura muy vigente. Eso sin tomar en cuenta como el gran clásico que son las crónicas marcianas, como este gran clásico del cuento norteamericano y mundial, más allá de la ciencia ficción. Demuestra una cosa, que nadie predice el futuro, porque ni el propio Bradbury hubiera podido imaginar esto, pero por otro lado nos invita a la reflexión. O sea, él siempre fue un gran defensor del libro, las bibliotecas y la lectura, que han sido, bueno, ahora las bibliotecas no, pero el libro y la lectura en estos momentos de encierro han sido como grandes salvavidas y defensores de la sanidad mental de muchos de nosotros. Eso por un lado, y seguir siendo guardianes del futuro, de entender que es un espacio, o sea, el futuro es un espacio que cambia constantemente, es un espacio muy delicado además, en el cual él siempre colocó su mirada creadora. Entonces, en un año en el que hemos vivido una distopía que se antojaba como propia de la ciencia ficción, yo creo que es más cercana a la estética de alguien como Ballard que de Bradbury, pero nos invita a reflexionar mucho, ¿no?, sobre el futuro, sobre la necesidad de plantear nuevas utopías, sobre la importancia de la cultura y de la lectura en este mundo en un mundo cada vez como más bombardeado por la frivolidad y la desinformación. En fin, creo que hay una serie ahí de cuestionamientos importantes y muy vigentes en la obra de Bradbury, pero sobre todo lo que creo es que hay una mirada de asombro que sigue contagiando a los lectores jovencitos de estas ganas de seguir leyendo, que merece en este universo riquísimo que es el cuento norteamericano. O sea, hay una gigantesca tradición literaria del cuento en los Estados Unidos, muy poderosa como en pocos, otras, digamos, hay pocas literaturas que tengan un cuento tan vigoroso a la fecha, y hasta muy recientemente se le ha dado el lugar que merece en esa tradición y en ese espacio. ¿Por dónde entrar? Un joven que no ha leído a Bradbury y quiere entrar, ¿por qué libro y por qué? Definitivamente por las crónicas marcianas, porque es lo que se llama un fix-up. O sea, es una serie de cuentos que están interconectados para formar una novela. Entonces esto permite como irlo leyendo poco a poco. Y si te enganchas con uno, vas a querrás seguir leyendo los demás. Pero además porque es un libro que tiene cuestionamientos muy vigentes sobre colonialismo, sobre racismo, sobre ecologismo, sobre nuestra huella verde. Y entonces me parece que es un libro que no importa en qué año se lea, tiene algo. Él decía que Crónicas Marcianas tenía mucho de los mitos griegos y que por eso sería su libro que perduraría. Y bueno, la novela Fahrenheit, la más famosa de sus novelas, lo que pasa es que me parece, o sea, si ya leíste Crónicas Marcianas, entonces yo llegaría ya a Fahrenheit. Yo los leía al revés. Creo que hubiera disfrutado más como primera lectura Crónicas Marcianas, pero bueno, de todos modos está entre mis lectores favoritos y consentidos.